Muchísimo de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con nosotros, con exactamente todos nosotros, con todos nosotros. Hay un sentimiento que en el texto aparece una y otra vez, y aunque cambian la traducción, sin embargo, en el griego koiné, la palabra es exactamente la misma. Está en sustantivo o está en verbo, como se encuentra así, tiene la misma raíz, y es phobos. Que ustedes ya se dieron cuenta qué palabra en el español suena casi igual. Phobos, ¿a qué suena casi igual? Fobia, de ahí viene fobia. Está acá. Acabamos de leer. Todas las veces que aparece miedo, temor, asustadas en otra traducción que tienen por así, ahí aparece la palabra fobia o sus derivados, en sustantivo o en verbo. Y de ahí viene la palabra fobia, en el español, en el castellano. De acá sale de la palabra de Dios del griego koiné. ¿Y quién de nosotros no experimentó el miedo y lo experimenta? ¿Quién? Es común a todos nosotros. Todos nosotros hemos experimentado y aún así, siendo cristianos, siendo discípulos de Jesús, muchas veces entramos en esos senderos del temor, del miedo. Quiero hablar en primer lugar del texto del versículo 4, que aparece ese miedo paralizante. Está tan clarito en el texto que los guardias, al tener esa situación de terremoto donde se sacudió absolutamente todo, temblaron, y el texto lo dice también, y se quedaron como muertos. ¿Por qué se quedaron como muertos? Porque estaban muertos de miedo. El miedo paraliza. El miedo nos hace detenernos. El miedo nos acucia, es una sombra gigantesca nuestra que ante el hecho que puede ser real o no. Muchas ocasiones las creamos nosotros en nuestro interior, las inventamos, las construimos desde alguna experiencia, desde algún lugar, alguna situación que a nosotros nos parece amenazante y ya enseguida todo nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras glándulas se acomodan a ese miedo, a esa adrenalina de miedo y segregan sustancias que nos hacen quedar paralizados. ¿Cómo perjudica el miedo nuestras vidas? Y vaya si lo hace. Pero no perjudica solo la vida de los que no son cristianos. No. Si tenemos que ir bien cerquita y reconocer aquí, todos nosotros o muchos de nosotros aún no hemos desarrollado una confianza más creciente, más duradera, que nos permite, como yo contaba un poco en el Zoom de Barrio Belgrano, sentarnos como hacemos cuando estamos cansados y encontramos un buen sillón. Nos sentamos y sentimos que el cuerpo como que se relaja, está cómodo. Pero no me refiero a la comodidad física tan solo, me refiero a esa comodidad emocional, afectiva, psicoafectiva, espiritual. Cuando tenemos una certeza tal, una paz, que no hay nada ni nadie que nos pueda amenazar y quitar esa seguridad. Una certidumbre al 100%. Sin embargo, no es este el cuadro de las mujeres. No es el cuadro de los guardias. No es el cuadro de nadie excepto del ángel y del mismo Jesús que aparece en la escena para disipar los miedos. El miedo paraliza. Y aún siendo cristiano, hijo, hija de Dios, lo vas a experimentar. Pero, si como cristianos experimentamos el miedo, ¿qué será de aquel en el cual Cristo no reina y no gobierna? ¿Qué será de la persona que no tiene a Jesucristo como Señor, Salvador y como esperanza viva? ¿Qué será? Si a nosotros muchas veces que ya somos hijos de Dios, que conocemos algo más o menos o mucho de la palabra, el miedo a veces nos detiene, no nos permite empezar cosas, culminar cosas, restituir, restaurar, abrazar, atrevernos a hacer cosas que antes no hicimos y que son buenas y de las cuales Dios de alguna forma nos empuja para que las hagamos, porque van a ser de bendición no solo para nuestra vida, sino para otros y van a dejar legado. ¿Cómo será en aquel que no es cristiano? La próxima plaquita, Meli, nos cuenta por lo menos 19 patologías relacionadas con el miedo. Pero indudablemente a esa lista habría que agregarle que el miedo
cuando se perpetúa en nuestro interior, hace que nuestro sistema inmunológico se vea debilitado, descienda y por ende patologías que andan dando vuelta por ahí, enfermedades, nos las cazamos porque nuestro sistema inmunológico está o se encuentra frágil a causa del miedo. Es más, esto es lo que se logró en la pandemia. En la pandemia que nosotros vivimos en Argentina a partir de marzo 2020, fue planificado esto, fue una plandemia, no fue una pandemia, fue una plandemia, fue planificado, sistematizado para que muchos en la población sintiésemos miedo y por ende hacer el descarte, los más vulnerables, los más débiles, obviamente no iban a subsistir, no iban a vivir. Y el miedo, si hay algo que hace, entre otras cosas, debilita todo nuestro sistema de defensa y cualquier virus, bacteria, lo que fuere, por más que no tenga mucha potencia, afecta a nuestro organismo y lo perjudica. Neurodesarrollo trae trastornos psicóticos, toda clase de trastornos, trae depresivos ni a hablar. El miedo se asocia directamente con la depresión, pero además de esto trae trastornos obsesivos compulsivos. Y como si fuera poco, aparecen trastornos somáticos. Entonces nos duele algo, pero no porque el dolor sea clínico, sino porque el dolor es provocado por el cerebro que nos dice que hay algo que nos está amenazando, atacando, nos da miedo y algo nos duele. Y entonces aparecen los hipocondríacos, por ejemplo, trastornos adictivos, parafílicos, y la lista continúa. Ahí hay 19 ejemplos nada más, pero nosotros podríamos darle una continuidad enorme. En pocas palabras, el miedo es paralizante. Lo peor del caso es que nosotros a veces hacemos lo mismo que hacen muchas personas ante el miedo. En lugar de reconocerlo y confrontarlo, enfrentarlo, nos escondemos, le escapamos, huimos, usamos los mecanismos de la negación para decir, esto no pasa nada, es una pesadilla, ya no está, cuando en realidad el miedo no se resuelve por sí, por el paso del tiempo. Muchas veces nosotros pensamos, el paso del tiempo lo cura todo. Mentira, no cura nada. No cura nada. Si ustedes prestan atención, aquí en el texto, en la historia, si a estas mujeres Dios no le hubiese enviado un ángel que les dice, no teman ustedes, porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Es decir, que en segundo lugar, el miedo debe ser confrontado. Ahí lo pueden ver en la plaquita. No teman. Al miedo hay que reconocerlo. Y en segundo lugar, hay que enfrentarlo. Pero no enfrentarlo con los mecanismos humanos, filosóficos, psicológicos, de muchas psicologías que son meramente chatarra y son baratas, sino enfrentarlo con la verdad. Y acá Jesús no le manda un psicólogo a las mujeres, no le manda a un chamán, un charlatán de aquellos, no. Jesús le manda un ángel. Y el ángel las pone en órbita, ellas están llenas de miedo. Parece que todo está saliendo mal. Jesús muerto, ahora no está Jesús, vino un terremoto, para peor de males, sobre llovido, mojado. Todo el escenario de Guatemala a Guatepeor. Miedo y más miedo. Sin embargo, el ángel hace la tarea de confrontar. Y acá vienen algunas duplas que te quiero decir, así como ayer se jugó el superclásico, River Boca, Boca River. Acá viene una dupla. Vos poné el que quieras ahora en lo que te voy a decir. Los muertos versus... Nada, no. Contra Gonza nada, es de River, es nuestro operador. Si lo ofendemos, después nos mutea. Nos mutea la radio. Muertos versus vivos. Fíjate cómo empieza la confrontación del miedo. El ángel le dice, yo sé lo que ustedes están buscando, no tengan temor. El que fue, lo pone en pasado, el que fue.
Las mujeres tienen en la cabeza la escena de Jesús, su maestro, su líder, hombre de Dios, terrible hombre de Dios, como él nunca nadie hubo ni habrá, y es el que pronto regresará. Y las mujeres tienen en la cabeza a Jesús crucificado, ensangrentado, lleno de espinas. ¿Cómo puede ser que le hicieron eso el Sanedrín, los romanos? ¿Cómo puede ser? Si a Jesús le hicieron eso, ¿qué no lo van a hacer a nosotros? A nosotras que somos discípulas de Él. Si a Jesús le hicieron lo que le hicieron. Miedo. Muerto versus vivo. Se tiene que chocar, se tiene que confrontar. La mentira, lo que nos parece, lo que parece ser, pero no es con la verdad. ¿Cuántas cosas nos habitan a nosotros que nos dan miedo? Y si nos ponemos a escarbar con la verdad de Dios, empiezan esos miedos a achicarse, se achican, se achican, se achican, se achican. La desesperanza versus el futuro. El despropósito, tantos años siguiéndolo a Jesús y ahora su líder está muerto. Y nada que ver lo que fue diciendo, que él venía a traer un reino y que su reino no era de este mundo. Y que le decía a todo el mundo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No habremos vivido para un despropósito. Y aún viviendo para un despropósito nos da más temor. No tuvo sentido esto, no tuvo razón de ser. El despropósito versus el plan perfecto. Pero ahí está el ángel, ahí está el ángel. Y el ángel entonces con la verdad confronta, choca, ataca esos miedos que eran miedos indudablemente infundados. Pero me encantó tanto, yo le puse al mensaje como título el dicho popular, ¿no? Que el miedo no es sonso. Y tengo que decirles que el nombre del mensaje está mal, porque el miedo sí es sonso. La próxima plaquita dice que el miedo es más ignorante, es más injurioso y es el más cruel, el más malo de todos los consejeros. Cuando Dios te llama, alguno de ustedes, incluso acá, le escapás por miedo. No te rendís por miedo. Y si me pide, y si hace, por miedo. Pero el miedo es el más ignorante de todos. El miedo no tiene la verdad. El miedo no tiene el final de la película. El miedo lo que hace es injuriarnos, es el propio trabajo del infierno, de la oscuridad, es injuriarnos de manera tal de pisotearnos, robarnos la dignidad que tenemos en Cristo Jesús, la verdad, la justicia, la lucidez, la prudencia, robarnos lo verdadero. Lo peor del caso es que si al miedo nosotros lo tomamos como consejero, nos lleva al precipicio. Dice que los guardias, versículo 4, temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias no eran discípulos de Jesús, pero las mujeres sí eran seguidoras, discípulas de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Más el ángel respondiendo, no le habló a los guardias, le habló a las mujeres. Le dijo a las mujeres, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Por miedo, muchas personas no buscan tener relaciones, amistades, relaciones matrimoniales de pareja profundas y significativas. Por miedo. ¿Y si me fallan otra vez? ¿Y si me engañan? ¿Y si me mienten? ¿Y si otra vez me destrozan el corazón? ¿Y si otra vez experimento lo que es esa angustia aplastante? Por miedo. Hay personas que no abren su corazón a nadie y piensan o creen, por miedo, que nadie se va a dar cuenta de lo que les pasa. Sin embargo, tarde o temprano, como Dios miró a estas mujeres porque las amaba, porque eran discípulas, porque eran seguidoras, tarde o temprano te va a mandar alguien que te va a decir las cosas como en verdad son.
y va a permear tu corazón. Y ahí te va a producir un poquito de una situación medio incómoda, porque te vas a sentir vulnerable. Uy, me dijo, ¿cómo supo? ¿Por qué me dijo lo que me dijo? ¿Quién le habrá dicho? ¿Quién le contó? ¿Quién fue el chusma? ¿Qué pasó? El miedo necesita ser confrontado. Abro un paréntesis, lo abro. ¿Cuánta necesidad tenemos de celebremos la restauración? ¿Cuánta necesidad tenemos? Hace 12 años que estamos con Celebremos y hay muchos de los que están acá y otros que no están hoy, pero que están en el seno de familia de fe, que no entendieron la importancia de Celebremos. Qué pena me da, qué pena me da. Porque los cucos y los fantasmas que nos habitan y que abortan el plan perfecto de Dios, ¿cómo te pensás que esos cucos y esos fantasmas van a salir de tu interior? ¿Mágicamente? No. Hay que poner el corazón, hay que ponerlo en el marco del cuerpo. Si nos enfermamos en familia y en sociedad, ¿cómo te pensás que Dios diseñó un plan perfecto para sanarnos? Dios nos sana en familia de fe, donde habita el Espíritu Santo, donde se mueven los distintos dones, se manifiesta ciencia, profecía, sabiduría, sanidades. ¿Por qué te pensás que en 1 Corintios capítulo 12 dice dones de sanidades, plural? Ambas palabritas en plural. No está equivocado el que tradujo en el griego koiné, está perfecto, está en plural, dones, sanidades, plural. ¿Por qué? Porque dentro del marco de las sanidades que nosotros los evangélicos nos quedamos solo con la física. No es solo la física. El Espíritu Santo repartió dones para las sanidades en las distintas esferas del ser humano. Espiritual, psicosocial y física. Las 3 esferas principales del ser humano. Dios repartió dones para las sanidades. Pero, ¿cómo me doy cuenta? Es muy difícil. La otra vez hablaba con alguien. Yo me río, pero me río para no llorar. Yo digo, ¿qué hago? Después me acordé que era pastor. ¿Lo asesino? No, soy pastor. No lo puedo asesinar. El grado de los cucos adentro, mis hermanos. El cuquerío que tenía adentro. El cuquerío. No había manera ni que yo ni que nadie le pueda explicar lo que resulta inexplicable para el que tiene un cuco. Cuando nos habitan los cucos nos habitan, no hay manera, no te entra una bala. Todo lo ves en función de tus cucos. Se llama, en psicología, distorsiones cognitivas. Y todos los seres humanos, más o menos, las tenemos. Pero lo peor del caso es cuando esas distorsiones, con el paso del tiempo, se naturalizan en vos. Claro, porque no las confrontamos. Gloria a Dios que apareció el ángel, si no estas mujeres seguían con miedo, pensando que se chorearon el cuerpo de Jesús. Se lo robaron, no se lo robaron nada. Él se levantó de entre los muertos y resucitó como lo había prometido, porque no solo tiene poder sobre la vida, tiene el poder. Estoy que me manifiesto. Me sorprende y me entristece, mis hermanos, los cucos que tenemos adentro. Me entristece decirlo, ¿eh? Los cucos que nos habitan, que no comprendemos. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos por la iglesia, pasamos, pero no pasa nada dentro nuestro. Nosotros pasamos, pero no pasa lo que tiene que pasar dentro nuestro, por el cuquerío que tenemos adentro. El miedo necesita ser confrontado. Si Dios ha presentado un perfecto plan, ¿ustedes se piensan que el plan de Dios estaba fracasando acá? Las mujeres pensaban que sí, por el miedo. ¿Te pensás que el plan de Dios sobre tu vida y sobre nosotros está fracasando? Pero muchas veces crees que nadie te quiere. Muchas veces crees que nadie está dispuesto a ayudarte.
Muchas veces crees y pensás. Mi esposa me dice, Ale, vos tenés que comprender, siempre me dice lo mismo, Ale, vos tenés que comprender que las cosas, no todas las cosas que están en el mundo son tuyas. Porque yo, claro, yo lo que necesito se lo pido. Necesito algo, se lo pido. Entonces mi esposa me dice, Ale, vos tenés que comprender. La otra vez estaba necesitando 5 millones, no para mí. No para mí, no era para mí. Es para una obra ahí. Mi esposa siempre me dice lo mismo. Vos, Ale, tenés que comprender que las cosas, todas las cosas no son tuyas. Bueno, tal vez eso me ayuda a conseguir algunas cosas, porque yo pienso que el otro me va a ayudar como yo estoy dispuesto a ayudar. Yo creo que el otro me va a ayudar, y más cuando le presento una causa noble. No creo que alguien me pueda decir que no. Yo pienso que la gente, el grueso, me dice que sí. Pero ¿por qué vos pensás que no? ¿Por qué pensás que no? ¿Por qué pensás que no en muchas ocasiones? Que no. Porque el miedo necesita ser confrontado. El miedo es ignorante, ignora el poder y la gracia de Dios. El miedo es injurioso, no maneja la verdad, maneja la ofensa, el dolor, el vacío, la soledad, la injusticia. El miedo es uno de los peores y crueles consejeros. ¿Por qué te pensás que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor? Porque el temor, el miedo conlleva en sí mismo castigo. Y ahí nos da una clave. El miedo se confronta. Y una vez que se confronta, que lo identifico con la verdad de Dios, lo voy a suplantar con lo que dice la Biblia. Lo contrario al miedo no es el valor. Lo contrario al miedo es el amor. El amor maduro hacia Dios, hacia las personas. Eso es lo contrario al miedo. En tercer y último lugar, así tenemos un tiempo para orar y ministrar. En el versículo 8, la Biblia nos dice que entonces ellas, fíjense, escucharon. Vengan y vean el lugar, lo vieron, escucharon al ángel, vieron el lugar. El miedo se empieza a ir el miedo. Y el ángel le dije, versículo 7, id pronto, decía a los discípulos, que ha resucitado de los muertos. Y de aquí, va delante de ustedes, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor. ¿Qué pachó? ¿No te alcanzó con...? A ver, repasamos, ¿le parece? Repasamos. Vieron el sepulcro que estaba vacío. Ha resucitado, le dijo el ángel. A ver, ¿a cuántos de ustedes se les apareció algún ángel? Yo la tengo todos los días a mi ángel ahí acá en Italia 14. Ahí está. Bueno, ¿a cuántos de ustedes se les apareció un ángel? Bueno, a ver, porque puede ser y ha pasado y pasa. Ha pasado y pasa. Se le apareció un ángel, hecho sobrenatural. Le dijo, no es como ustedes están pensando. ¿Yo me equivoco o a pesar de escuchar la verdad, las mujeres siguen con miedo? Es increíble. Como pasó antes, pasa hoy también. Escuchamos la verdad de Dios. Escuchamos el evangelio de poder. Vemos los milagros. Las sanidades de rodilla, de alguna cuestión de estómago, no sé, lo que sea, vemos. Sin embargo, tenemos ese miedo sincretista. Versículo 8, el miedo con el gozo. No entiendo mucho, pero bueno, el miedo con un gran gozo. Bien. Es como que el gozo empieza a ganar terreno, ¿no? A conquistar ahí. Pero hay todavía miedo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿cómo sabemos que siguen teniendo miedo? Porque el versículo 10, Jesús le da el diagnóstico correcto. No temáis. Estaban con Quickie, como River, con Boca.
En serio, se me fue. No, eso no. Otra vez, Gonza, no. No, Gonza, no. Mía es la venganza, acordate vos. Bueno, estaban con miedo, pero ¿cómo puede ser? Es como nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a la primera de cambio, tenemos miedo. Me voy a morir de hambre, ¿qué será de mi vida en el futuro? Mis hijos no van a salir adelante, ¿qué pasará con nosotros? Tenemos miedo. ¿Nos duele algo del cuerpo? Una uña ahí que está encarnada, no recibió la higiene que necesitaba, o lo que fuere. ¿No tendré un cáncer? Para. Miedo. Un miedo sincretista. Ay, escuchamos la verdad de Dios. Vemos las pruebas irrefutables del poder y la gracia de Dios. Sin embargo, seguimos con miedo. Parece increíble. He aquí, Jesús, me encanta. El ángel no alcanzó. Jesús siempre alcanza y es suficiente. Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Tal vez en esta noche alguien necesita ser salvarse de tanta oscuridad, de ese miedo aplastante, paralizante, destructivo, que te tiene atado, atada. Tal vez alguien necesite salvarse. Y ellas acercándose. Por eso es tan importante lo que contaba en el testimonio del pastor Daniel en el Zoom de Belgrano. ¿Qué pasó cuando él escuchó la palabra? La creyó, se arrodilló. Y adoró. Y deseó seguir adorando de rodillas. ¿Qué pasó el sábado? No me acuerdo si estoy medio mezclando. Bueno, el sábado. ¿Qué pasó el sábado? Se volvió a arrodillar cuando el Espíritu Santo le dijo, arrodíllate, abrazó los pies de Jesús. Ahí está la clave. Verlo a Jesús, encontrarse con Jesús. ¿Cómo lo cambia todo? ¿Cómo lo cambia absolutamente todo? Me voy a trasladar un poquito, Lucas, a ver si me podés seguir. Si no, te pido que te ayude. Después hacemos lo que podemos. Dame la otra foto, Meli. Dame la otra foto. Voy a usar de plataforma esta. ¿Les parece? Estamos más cerquita. Mariana hace unos budines espectaculares. Acá está Mariana, así que después le pido. Hay una foto ahí. ¿Por qué me vine para acá? Porque por acá pueden darse la mano tranquilos, no hay problema. Están para Dios hace milagros de amor. A mí. Por algo vine acá. Bueno. Le voy a contar una parte de mis miedos. Yo era pastor. Fui al Seminario Internacional Teológico Bautista. Pero tenía más miedos que no sé qué. Y esa foto, aunque no es exactamente, no pude encontrar una, esta sí es del de 2017, pero en el 2017, en una plataforma, perdón a los que le doy la espalda, en una plataforma que nosotros teníamos por acá, empezamos nuestra primera semana sobrenatural. ¿Algunos de los que están acá estuvieron? Allá. Hubo varios. Claro, Ariel por ahí empezaba, me parece. Por ahí arrancaba Ariel, y etc. Ahí arrancaba. Pero yo le quiero contar en cuanto a los miedos. ¿Por qué me vine para acá? Ahora vuelvo Lucas para acá. Seguime, Lucas, Vamos a todos lados del mundo con medios Lucas. Y Sofi también. Pero, porque yo años atrás, estando en Berisso, miraba los videos de Cayo Luna de las noches de gloria. ¿Y saben qué sentía yo? Uy, qué bueno lo que le pasa, me ponía contento. Pero ¿por qué no nos pasa a nosotros, a mí? Pero eso no era nada. El tema era que yo no me animaba a hacer lo que debía hacer. No solo predicar la palabra, sino confiar que Dios, como hizo antes, hace ahora y hará hasta que Jesucristo venga, puede sanar y hacer milagros de todo tipo. ¿Pero qué pasaba? Yo me encontraba con mis miedos. Yo miraba las noches de gloria, mi esposa lo sabe, porque miraba una tras otra, todas. Ahora hace años que no lo veo a Cayo Luna. Y no lo desprecio, nada, no digo nada. Hace años que no lo miro.
Pero en ese momento yo no tenía el coraje de confiar, de abrazar. Había ido al seminario, la Biblia la estudiaba y la seguía estudiando, y estudié teología, filosofía, psicología, sin embargo, los miedos me habitaban. Y me acuerdo que ahí estábamos pasando un tiempo que no era tan bueno en la iglesia. Fíjense que el templo no está terminado. Le faltan un montón de cosas, y entre ellas el piso, que ahí está pintado como un verde, y la bandeja tenía algo gris. Bueno, algo así. Bueno, si le erramos en color, ustedes, sepan disculpar. Y teníamos la plataforma por allá. Y me acuerdo que el Señor me habló que hagamos una semana sobrenatural de 15 días. Yo digo, bueno, son 15 días. En el día 1 no sucede nada, no pasa nada. Día 2 no importa, pero son 15. Algo va a suceder en algún momento. ¿Y saben lo que es lo más difícil de todo? Cuando tenés esos miedos, porque ¿cuál es el miedo? ¿Y si no hay ningún milagro y si Dios no hace nada? La palabra nunca vuelve vacía. Hay personas que van a entregar su vida a Cristo. Es preciosísimo, es maravilloso, estamos felices. Pero también es cierto que la Biblia enseña, y no cambió en absoluto eso, que Dios sigue haciendo maravillas y milagros de todo tipo, no cambió. Pero ¿cuál? El problema no era Dios, el problema eran mis miedos. Nos largamos con esos 15 días. No pasó nada esos 15 días, voy a decir verdad, pero no importa. Pero nos juntamos, adoramos a Dios, comenzamos a abrazar los pies de Jesús. Y a decir verdad, si uno compara las primeras semanas sobrenatural, que fueron de 15 días, no fue la primera, sino que la segunda también fue de 15 días, lo compara con las que siguieron, nada que ver. Pero ¿saben qué es lo bueno de todo eso? No importa que no haya pasado mucho en las primeras semanas sobrenatural. Lo importante es que en algún momento tenemos que enfrentar los miedos. Y tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no a la nuestra, escapando, huyendo, metiéndonos en las drogas, haciendo cualquier estupidez de nuestra vida, de nuestro cuerpo. No, haciéndolo de la manera de Dios. Cuando nosotros estábamos por ahí, teníamos la bandeja por ahí, parecía que no pasó nada. Como en muchas ocasiones, parece que no pasa nada en nuestra vida. Gonza me decía algo hoy, me mandó un audio. Me decía algo hoy. Parece que no pasó nada. En muchas ocasiones parece que no pasa nada. Tranqui, confía. Ahí cuando estaban las mujeres, parecía que no había pasado nada. Al contrario, parecía que estaba todo mal y todo perdido. Sin embargo, sentado en el trono estaba nuestro Dios, reinando con poder y levantando a Jesucristo.